Qué gusto verles, hermanos. Gracias a Dios por todos y cada uno de ustedes. De verdad es un gozo ver sus rostros. Cada domingo, de verdad, hermanos, es algo, una necesidad de estar aquí con ustedes, mi familia del Espíritu y con los que hemos de estar en el cielo. Amén. Hemos cantado, hermanos, por toda la eternidad vamos a estar juntos, así que gracias a Dios por ello. Dios les bendiga. Y hoy, hermanos, quiero compartirles algo que tiene que ver con dos personajes de la Biblia, dos de los personajes más importantes, que también, si hablamos en tipología bíblica, son los que más se comparan con nuestro Señor Jesucristo. Y estoy hablando, hermanos, de dos conquistadores, estoy hablando de dos caudillos de la fe, dos hombres ejemplares del cual todos nosotros, no importa si eres mujer, pero todos nosotros podemos tomar muy grandes ejemplos y enseñanzas a través de su vida. Y el Señor llamó a esos dos hombres no por sus grandes logros personales, no por sus grandes capacidades intelectuales, no por sus grandes físicos, no por sus grandes dones, nada que ver, hermanos. Los llamó precisamente estando en una situación totalmente de fracaso, en una situación totalmente de debilidad. Los llamó en una situación como a ti y como a mí nos ha llamado a servirles. Pero nos encontramos en una situación pues que tenemos que considerar, porque como siempre les digo, cuando se trata de personajes, tenemos que nosotros ponernos en los pies del personaje para poder tener este ejercicio espiritual y que la palabra de Dios fluya de una manera más correcta, con más poder, y surja en nuestra vida, hermanos, el efecto por el cual el Señor ha permitido que hoy recibas esta enseñanza. Amén. Así que siempre, hermanos, que tratemos de personajes, quítale el nombre. Por ejemplo, ahorita vamos a ver a Moisés, como ustedes me hicieron el favor de acompañarme en la lectura, y pónganle su nombre personal, porque siempre que el Señor nos llama a servirle, pues solemos contestar como el versículo 12, donde quiero que pongas tu atención en esta mañana, y lee conmigo, hermanos, Éxodo capítulo 3, versículo 12, que dice lo siguiente: y él respondió, ve. Perdón, es el 11, disculpen, es el 11, dice: entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Respuesta: y él respondió, ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado cuando hayas sacado de Egipto al pueblo. Serviréis a Dios sobre este monte. Fíjense, hermanos, pregunta del Señor: cuando el Señor te ha llamado a ti a servir, que te está dando una oportunidad de avanzar en tu vida espiritual, de crecer, sea a través de un curso, sea a través del discipulado, o sea a través de que se está ofreciendo participar en un ministerio en la iglesia, ¿qué es lo primero que viene a tu mente en respuesta? ¿No es lo mismo que contestamos nosotros? ¿Yo? ¿Quién soy yo? ¿Cómo el pastor me pide que yo haga esto, que yo haga aquello? Si yo tengo poco en la iglesia, si yo apenas sé hablar el español, si cómo quiere que yo cante. ¿Sí me explico? Siempre, cuando hay invitación para crecer, para avanzar, la respuesta es la misma. Y el Señor, hermanos, como bien dice la Biblia, el Señor nos llamó porque en Cristo no somos vencedores, sino que dice que somos ¿qué? Más que vencedores. El problema, hermanos, es que nosotros nos limitamos. Nosotros mismos nos ponemos límites, nosotros mismos nos ponemos la zancadilla personal para no avanzar en el crecimiento espiritual. Y por eso también, hermanos, como la vida misma, todo lo que el Señor nos muestra es para aplicar una vida personal. ¿Por qué hay fracasos matrimoniales? ¿Por qué hay fracasos escolares? ¿Por qué hay fracasos en los trabajos? ¿Por qué hay bancarrotas? ¿Por qué hay una economía inestable? ¿Por qué hay números rojos? Porque, hermanos, siempre estamos poniéndonos límites nosotros mismos para avanzar. Si bien, hermanos, algunos límites son reales,
son tangibles y es entendible que cueste trabajo brincarlos. Pero el principal límite, hermanos, el principal obstáculo, debes de saberlo, porque eso se dice en muchos lados, está aquí, en la cabeza, está en la mente, lo mismo que pasó con Moisés. Ahora, pues ustedes dirán, ay, pasó, pero ¿qué compara? Pues a Moisés lo mandaron a sacar esta gente de enfrentarse al rey más poderoso que existía en el mundo en ese tiempo. Sí, pero no lo llamó, hermanos, porque Moisés era de hermoso parecer, ¿verdad? Como así dice la Biblia, porque era muy bello y muy guapo. No, hermanos, el Señor no llama al servicio por eso. Y llamó a estos dos, que vamos a ver más adelante también, el que ustedes tienen en pantalla. Pero vamos a ver, hermanos, estos dos personajes fueron conquistadores, ¿amén? Igual que tú y que yo, lo podemos ser. Tenemos que tener algo en nuestra vida que en la Biblia es la palabra más corta para poder conquistar retos, para poder conquistar todo aquello que te emprendas. Y esto lo puedes aplicar a tu vida cotidiana, hermanos, donde quiera que andes, trabajo, familia, finanzas, todo, hermanos, pero principalmente a tu vida espiritual. Y precisamente, hermanos, la palabra más corta de la Biblia es fe, que es obviamente lo que se enfrentó al principio Moisés y también el rey David. Pero vamos a ver, hermanos, primeramente, Moisés, al igual que tú y que yo, fuiste elegido para una tarea que el Señor sabe que la puedes desempeñar. Pero Moisés fue elegido para una tarea que él creyó que no podía hacer, así como cada uno de nosotros, ¿verdad? Aun cuando Dios se la manifestó y habló directamente a través de una zarza ardiendo, de algo milagroso, el futuro líder de Israel no confió del todo en que él lo habilitaría, o sea, Dios, para cumplir con ese llamado. Por eso le dije, ve y yo estaré contigo. Veamos, hermanos, en esta mañana 3 obstáculos que nos impiden conquistar, lograr nuestras metas, lograr ser felices. 3 obstáculos, hermanos, que nos impiden tener una fe que conquista. De hecho, así se llama el título de esta enseñanza, hermanos, una fe que conquista. Si tú la quieres tener, hermano, si te gusta escribir, escríbelo, hermanos, no confíes en tu mente de teflón, porque salir de aquí ya se te olvidó. Amén. Así que apúntalo, porque esto te va a servir incluso para tu vida secular, para todo lo que te emprendas. El obstáculo principal del ser humano está aquí, hermanos, en la mente. No está en el físico, no está en los dones, no está en la capacidad intelectual, no está en nada de eso, está aquí. Y así empezó Moisés. Vamos a ver, hermanos, lo primero, hermanos, que nos impide tener una fe que conquista. Número 1 es la duda. La duda. Moisés dudó de la capacidad de Dios y su duda le impidió experimentar la plenitud de sus bendiciones. Ahora, si tú te preguntas, pastor, ¿por qué a mí me va tan mal? ¿Por qué no me rinde el dinero? ¿Por qué tengo tantos problemas? Bueno, hermano, vamos a considerar si tal vez esta sea tu situación. Tal vez no estás confiando en Dios. Tal vez estás confiando más en una religión. Tal vez estás confiando más en un concepto de lo que es Dios y no en el Dios de este libro, de la Biblia. Porque tú dices, bueno, es que a mí mis padres, mis abuelitos me enseñaron que Dios era así, que Dios era así, y que así. No, hermanos. Para empezar, te enseñaron mal y se equivocaron. No es el mismo Dios de la Biblia, hermanos, lo que enseñan las religiones. El Dios de la Biblia solamente se encuentra aquí, en este libro, no en una religión. ¿Amén? Amén. Así que a quien debes de escuchar es a este Dios, al Dios que le habló a Moisés, y es el mismo Dios que te va a hablar a ti esta mañana, si es que tienes esa fe. Amén. Dice Éxodo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿a ti no te ha parecido Dios? ¿Ya te sonó familiar? ¿Tú eres cristiano? Por Dios, ¿en serio?
Si mira nada más cómo te conduces, cómo vives, cómo hablas, ¿qué te va a estar hablando Dios a ti? Siempre que venimos, hermanos, de la iglesia, que les digo, el Señor nos va a hablar a mí. Es lo mismo que hizo Moisés. Dudan de la capacidad de Dios. Y eso impide que experimentemos la plenitud de sus bendiciones. Cada uno de nosotros, hermanos, ha enfrentado momentos en que no estuvimos seguros de la participación del Señor en las circunstancias que nos rodeaban, ¿cierto? Es una verdad, aunque lo quieras negar, es una realidad. Dudaste de eso que estás sufriendo, padeciendo, experimentando con dolor y angustia, que Dios esté contigo. Cuando el Señor ya dijo, haz lo que te estoy diciendo y yo estaré contigo. ¿Qué es lo único que nos hace falta para comprobarlo? Fe. Nada más. Nos hemos preguntado si podíamos confiar en sus promesas y hemos cuestionado hasta los principios cristianos que hemos estado aplicando en nuestra vida. ¿De verdad funcionan? ¿Vale la pena ser cristiano? Era una de las cosas que nos decía el pastor en la reunión de pastores. ¿Vale la pena sacrificar todo por seguir a Dios? Por supuesto que sí. Y lo comprobamos día con día. Hermanos, Dios nunca, escúchalo bien, nunca va a permitir que enfrentes un desafío sin proveerte de una promesa a la que te puedas aferrar. A cualquier cosa que Él te envíe, te va a capacitar, principalmente en los momentos de prueba o de adversidad. Una falta de confianza en la capacidad del Señor, hermanos, a menudo nos lleva a sentimientos de malestar y preocupación y ansiedad. Cuando dudamos del Señor, viene la ansiedad y dejamos de experimentar sus bendiciones, porque la duda nos impide cumplir su voluntad y experimentar su bondad. Muchas veces, hermanos, hasta estamos viendo la benevolencia del Señor en nuestra propia vida, pero nos impide disfrutarla al máximo porque no estamos seguros si es del Señor. ¿Será del Señor? ¿Por qué? Si me he portado tan mal. El Señor está con nosotros y cumple su promesa. Amén. Pero nosotros somos los que muchas veces le decimos, espérate, Señor, es que estoy dudando de ti, no sé si tengas la capacidad de ayudarme en este problema. Espérate, Señor, es que yo no sé si tengas la capacidad de componer mi matrimonio. Espérate, Señor, yo no sé si tengas la capacidad de ayudarme en mis finanzas. ¿Te das cuenta que es lo que hacemos, hermanos? Tú mismo le dices al Señor, espérate con tus bendiciones. Y eso es algo que nos ocurre más de lo que quisiéramos aceptar. Amén. Es una verdad, es una realidad, y es en todos los ámbitos de nuestra vida, en todos, hermanos, no solamente en lo espiritual, obviamente es lo principal. Quiero decirte, amado hermano, que la duda es un ataque de Satanás. Y bien lo dice Efesios capítulo 6, versículo 16, ¿verdad? Cuando nos dice, hermanos, que Satanás, tenemos nosotros un escudo que es la fe. Vayamos ahí, por favor, hermanos, para que vean cómo es que tenemos la protección con la fe. Efesios capítulo 6, versículo 16, dice la palabra de Dios, hablando, salud, de la armadura de Dios. Quítate tu armadura oxidada y ponte la armadura de Dios, hermano. Y ve lo que dice el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe. ¿Y qué sigue? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aquí se refiere, hermanos, los dardos de fuego del maligno son las dudas que Satanás siembra en tu vida espiritual, en tu mente y en tu corazón, sobre todo cuando estás en una prueba, en una adversidad. Cuando tú dices, es que Señor, es que yo no creo que tú me puedas ayudar en esta área de mi vida. ¿De verdad creemos que el Señor lo puede? Si muchas veces nos han resolvido cosas, hermanos, sin pedírselo. Si somos honestos, lo reconoceremos. Amén. Y cuando estamos en una prueba y Él nos dice, vayan, yo estaré con ustedes, dudamos. Moisés le sucedió y por eso dudó, diciéndole,
he aquí que yo voy y me dirán ellos, a ti no te ha parecido Dios. Y es lo mismo, hermanos, en que nos ponemos nosotros. Moisés no se dio cuenta, pero en el momento que decidió obedecer al Señor, dio el primer paso a una bendición eterna. No una bendición temporal, porque el Señor no bendice temporalmente. El Señor bendice eternamente. Amén. Y dando el primer paso, que es lo que te falta a ti, puedes pasar de sus bendiciones. A veces, hermanos, tenemos que aprender a dejar a un lado la duda y tenemos que poner nuestra confianza en el poder de Dios. Un Dios, hermanos, quien es todo amor, quien es todo sabiduría, quien nos ama y nos comprende completamente y que nunca, hermanos, escúchalo bien, nunca nos va a permitir experimentar la derrota si confías en Él. Ahora, ¿por qué has sufrido derrotas? ¿Por qué has sufrido fracasos? ¿Por qué tienes dolor más allá del que tú no buscaste? Porque no fuiste en la confianza del Señor. No le permitiste que Él tuviera parte en tu vida o en ese problema, sino que la duda, hermanos, la duda de verdad te hizo que Dios se alejara de tu vida. No porque Él quisiera, tú lo dejaste. Tú le dijiste, Señor, estoy dudando ahorita, no quiero saber nada de ti. Ese es un problema muy serio y muy recurrente en el cristiano de hoy en día. Así que, hermanos, número uno, ¿qué nos impide tener una fe que conquista? La duda. Y es un ataque de Satanás. No lo permitas, hermano, ponte el escudo de la fe y vas a mover en el camino de la victoria. Amén. Muy bien, número dos. Otra cosa que nos impide, hermanos, no tener una fe que conquista es que nos enfocamos más en nuestras debilidades. Te enfocas más en tus debilidades. Punto número dos, enfocarnos más en nuestras debilidades. La palabra enfocar quiere decir poner tu mira en tus debilidades y ocuparte en ellas. Éxodo 4, versículo 10. Lo mismo le pasó a Moisés. Dice el versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! A ver quién se apropia esa voz lastimera. ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablabas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Eso, hermanos, es más recurrente que la duda, ¿cierto? Si lo reconoces, entenderás que no estoy mintiendo. ¿Por qué? Porque también me pasó a mí. También me pasó a mí, hermanos. Yo también me enfrenté a estas cosas. Y también yo, en el momento en que mi pastor en turno me dijo, a ver, vete a predicar a León. Una misión que había en León. ¿Yo? No, manda otro. Yo, ¿por qué? No me pidió permiso, ¿verdad? Y vemos, hermanos, que hoy cuando se les invita a ver, hermanos, vamos a tener esto, vamos a tener aquello, puedes hacer esto, ayúdame en aquello, ayúdame en lo otro. Lo primero que decimos es que yo no puedo. ¿Sabías que Moisés era tartamudo? Eso se refiere a que era torpe de lengua. Por eso, hermanos, muchos cristianos hoy se sienten tartamudos para hablar del Evangelio, ¿verdad? Ay, es que yo no sé cómo, pastor. Bueno, si te enfocas más en tu debilidad, nunca lo vas a poder hacer. Hermanos, en esta iglesia hay personas que tienen un reconocimiento en el evangelismo. ¿Por qué no lo hablan? Hay personas, hermanos, que han recibido 2, 3 cursos de evangelismo. El mismo discipulado, hermano, trae una lección que se les enseña cómo evangelizar. Si tú no veniste ese día, bueno, pues, ahí tienes un problema que tienes muy recurrente. Pero se compartió en el discipulado bíblico. Ahora, si te enfocas en tu debilidad, nunca vas a evangelizar. Es que yo no sé, es que yo no puedo, es que me da miedo, pastor. Da el primer paso, hermano.
Solamente la primera vez cuesta trabajo. Y eso lo puedes tú llevar a cabo no solamente en lo espiritual, también lo puedes llevar en cualquier área de tu vida. Aquello que te da miedo realizar, ¿por qué no das el primer paso? En la escuela, en exponer algo, ¿por qué te da miedo? Da el primer paso. En la iglesia, hermano, ¿quieres avanzar en tu vida espiritual y ministerial? Da el primer paso. ¿Qué te está impidiendo? La duda y que te estás enfocando más en tus debilidades, como Moisés. Ay, Señor. Ay, pastor. ¿Cómo me manda a mí? ¿Yo qué voy a saber? Dejen sus lápices y sus cosas, no se están distrayendo con eso. Porque es la primera evidencia, hermanos, de que ya te estás echando para atrás. Todavía ni siquiera los llamo, hermanos, y te le tienen miedo a las sillas de adelante. Esa es la posición que vas a ocupar en el reino de Dios, hasta atrás. No lo digo por los que están atrás, Si lo digo es una recurrencia de tenerle miedo a las sillas de adelante, hermanos. ¿Por qué? ¿Qué no saben que aprovechan mejor? Y también eso denota su intención de querer aprender. Una de las excusas más grandes de Moisés, hermanos, fue que no podía hablar con fluidez. Por lo tanto, argumentó que no podía ir al pueblo de Israel con el mensaje de Dios, ni podía ir a Faraón. ¿No nos pasa así, hermanos? ¿No nos pasa siempre eso de que yo no puedo dirigir la alabanza? Yo no sé hablar, yo no sé cantar, pastor. Pues aquí no estamos en un concurso de canto, hermano. Aquí estamos en un servicio a Dios, porque Él nos dijo, ve y yo estaré contigo. Cuando cantas para Dios, hermano, te garantizo que vas a cantar mejor. Cuando cantes para ti, mejor cállate. Es que es la verdad, hermanos. Cuando cantas para Dios, hermano, te sale la voz, porque sabes a quién estás alabando y adorando. Amén. Pero si crees que tú, ay, es que yo canto re feo, pues hermano, no te preocupes por eso. Aquí venimos a alabar a Dios. Experiméntalo, da el primer paso y un día vas a estar aquí dirigiendo la alabanza. Eso es algo que tienes que aprender, hermanos. Aquellos que saben que necesitan al Señor son lo que Él, Dios, busca más a menudo para hacer su gran obra. Cuando pensamos, hermanos, que somos brillantes, que somos bien talentosos y fuertes y guapos, damos a entender a Dios que la necesitamos muy poco, honestamente. Y eso es un error muy grave. Nuestra mente está fija en lo que podemos lograr y no buscamos su sabiduría, porque confiamos más en mi capacidad intelectual, en mis talentos y en mis dones que en lo que Dios puede hacer si yo me dejo guiar por Él. La dependencia exclusiva en nuestra propia fuerza, hermanos, puede llevarnos a un sentimiento de duda, de inseguridad y de mucha preocupación. Y eso es lo que está sucediendo, por eso no avanzamos, no avanzas en tu vida espiritual. Sin ánimos de ofender, y ojalá, hermano, tengas la madurez para entender lo que te voy a decir. Dios no te llamó para que estés sentado calentando una silla los domingos. Dios te llamó a servirlo a Él. Y eso es un privilegio, hermano. No te enfoques en lo que no tienes. Enfócate en lo que Dios puede hacer contigo. Y te vas a dar cuenta, hermano, de los alcances que pudieras tener que nunca te hubieras imaginado. Y eso es una realidad. Y no solamente aquí en la iglesia, hermanos, en cualquier ámbito. En tu trabajo, en la escuela, da el primer paso, pero principalmente aplícalo a tu vida espiritual, porque si no, hermano, pues todos los días vas a estar como un enano espiritual, todos los días vas a oler a pañales espiritualmente hablando, no vas a avanzar. Hay quienes ya avanzaron y retrocedieron, porque prefirieron más enfocarse en sus debilidades que en lo que el Señor fortalece. Ahora, en cambio, la persona con un corazón humilde sabe que no puede hacer nada estando lejos del Señor,
Y este es el mayor punto que podría tener a su favor, que no se está aprovechando. Moisés, hermanos, estaba abrumado. Es entendible, amén. Imagínate que a ti te digan: ve a sacar a este pueblo del yugo de ese rey. Y ya les dije el jueves, era aproximadamente 1 millón de personas que estaban bajo el yugo de Egipto. Imagínate tú, hermano, que a ti te dijeran: ve y sácalos de ahí. ¿Cómo te pondrías? ¿No estarías abrumado? ¿No estarías en la misma posición de Moisés? Por supuesto que sí. Y más, ¿verdad? Es más, hermano, ni siquiera nos vamos acercando a la zarza. En el momento que escuchamos su voz nos hubiéramos ido corriendo, ¿verdad? Así como muchos lo hacen cuando se termina el servicio. Así, hermanos, estaba de abrumado. La tarea era demasiado grande para él, pero la capacidad de Dios sobrepasa cualquier cosa. Amén. Igual para ti. Cualquiera que sea nuestra debilidad, tú sabes cuál es la tuya. Debemos de verla como una oportunidad para que el Señor demuestre su fidelidad a través de nosotros. Tú mismo te estás perdiendo, hermano, de que el Señor te use de una manera que tú nunca hubieras imaginado poder lograr en tu vida. Porque estás más: ay, pastor, pues es que yo cada rato me equivoco. Ay, pastor, pues es que yo cometí este pecado. Ay, puras debilidades, ¿verdad? Y ahí está tu foco, tu atención y tu debilidad. Eso, hermanos, el Señor lo ve como una oportunidad. ¿Por qué no lo podemos ver nosotros igual? Cambia tu manera de pensar y te vas a dar cuenta, hermano, todo lo que te has perdido por dudar y por enfocarte en tu debilidad. Y por eso no has conquistado. No has conquistado nada. Pero te esperan grandes victorias si empiezas a aplicar lo que el Señor te está mostrando. Amén. Número 3, hermanos, Éxodo 4, del 10 en adelante. Seguimos en el contexto. Dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque yo soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y ¿cuál le vuelve a decir, hermanos? Ahora pues, ve. No le dijo: ¿quieres ir? ¿O sí? Es una orden, hermanos, de Dios. Le está diciendo: ve. Y nuevamente le dice: y yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Otra vez Moisés. Y le dijo: ay, Señor, envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Número 3, hermanos, el temor al fracaso. A lo mejor ya venciste la duda, a lo mejor ya desenfocaste tu mirada en tus debilidades y decides dar el primer paso. ¿Qué otra cosa viene para no tener una fe que conquista? Temor a fracasar. Ahí está, lo mismo le pasó a Moisés. Ya le he dicho 2 veces: Moisés, ven, y yo estaré contigo. Ya puso sus excusas y le vuelve a decir el Señor: Moisés, ve, y yo estaré en tu boca. ¿Qué más garantía quería Moisés? ¿Qué más garantía queremos nosotros? ¿Qué más garantía quieres tú para conquistar, para vencer? Y aquí, hermanos, nuevamente viene el temor al fracaso. Número 3, temor al fracaso. El temor al fracaso, hermanos, es uno de los problemas más debilitantes y comunes de los que sufrimos. Muchos somos atacados por ese temor, incapaces de confiar en la fortaleza de Dios. Miramos nuestra propia fragilidad humana y concluimos que definitivamente no hay esperanza. No puedo, no lo lograré. Y fracasamos. Muchos, hermanos, tal vez sea la realidad de muchos, pero tememos más al fracaso que a la misma muerte.
quién le gusta fracasar? Si te digo levanta tu mano, por supuesto que no la vas a levantar, pero ¿a quién le gusta fracasar? ¿A quién le gusta perder? A nadie, hermanos. Es algo muy innato del ser humano temer fracasar en cualquier área de tu vida, en el matrimonio, en el trabajo, en la escuela. O sea, hermanos, es algo que tenemos. No nos gusta fracasar. Y esa es la razón por lo que a muchos les cuesta tanto reposar completamente en la gracia del Señor. Tenemos, hermanos, que tenemos miedo de que Él mismo nos deje caer. Pero Él nunca, hermanos, lo hará. Le dijo a Moisés: ve y yo estaré contigo. Puso su pretexto de su boca de que no sabía hablar y le dijo: ve y yo estaré en tu boca. ¿Qué nos hace más falta, hermanos? ¿Qué le dijo a Josué? Lo mismo: ve y con la diestra de mi justicia yo te levantaré. Lo mismo dice en Isaías. Hermanos, el Señor está con nosotros, amén. Mateo 28, versículo 20 también nos dice: y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y seguimos dudando de que Jesús esté con nosotros cuando Él lo prometió estar hasta el fin del mundo, y no solamente los domingos, hermano, todos los días. Como cristianos, amados hermanos, tenemos acceso a la sabiduría y fortaleza de Dios Todopoderoso a través de este libro. Si tú no abres este libro, hermano, difícilmente encontrarás victoria. Tú no puedes decir: es que Dios no me habla. Si no abres la Biblia, hermano, si no lees la Biblia, ¿cómo vas a tener sabiduría? Cuando renunciamos a cualquier sentimiento de orgullo, de temor o de duda que ya vimos, Él obrará en nuestra vida con una abundancia que va más allá. Fíjate bien, hermanos, va más allá de lo que tú le pides normalmente, o también de lo que tú pudieras entender. Y vean, hermanos, lo que dice Efesios nuevamente. Vayamos hasta Efesios, porque quiero que vean, hermanos, lo que Dios promete, para que ya no tengas esa duda, ese temor, ese enfoque a lo negativo. Efesios, por favor, capítulo 3, versículo 20. Efesios capítulo 3, versículo 20, hermanos. Fíjense lo que el Señor dice que va a hacer contigo. Amén. ¿Estás ahí? Dice: y aquel, está con mayúscula, se refiere a Cristo. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, vean con cuidado, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Te das cuenta de lo que te has perdido, hermano? Él puede usarte de una manera que tú nunca hubieras imaginado, pero tú mismo te estás limitando en cuanto a dudar del poder de Dios. No, pues es que yo no nací para eso, pastor. El Señor te dice: ¿quién le puso la lengua al hombre? Ustedes a veces, porque me lo han dicho, ¿verdad? Ay, pastor, pues es que usted, hermano, yo no tengo el don de la enseñanza. Para que muchos lo sepan, hermano, yo no tengo el don de la enseñanza. Entonces, ¿qué hace ahí, pastor? Voy, porque Dios puso. Él dijo que iba a estar en mi boca. Amén. Por eso estoy aquí parado. No porque yo sea un buen orador, como me han dicho por ahí. De hecho, hermanos, mi familia sabe que yo ni siquiera hablaba. Amén. Es el amén de la familia. Pero es la verdad. Yo era un hombre de pocas palabras, ¿no? Hoy muchos dicen: no, yo no, porque yo no hablo, porque no confías en el Señor. Tienes dudas, estás enfocado en tu debilidad y tienes temor a fracasar. Hermano, el fracaso es la mejor escuela del éxito. Amén. Tienes que fracasar para que puedas comprender la derrota y en qué te equivocaste para superarlo la próxima vez. Nadie, hermano,
esposo. Se aprende en el camino y se aprende fracasando, se aprende equivocándose, se aprende de la manera en que tú crees que no se puede aprender, que es equivocándote. Y eso es en todos los ámbitos de la vida, amén. En todas las áreas de tu vida, hermanos. Eso es lo que promete el Señor. Ahora, quiero que vean a otro personaje. Ya lo vieron en pantalla. David, un niño de 17 años, cuando se enfrentó a este gigante llamado Goliat. Todos ya se saben la historia, no vamos a leer toda la historia, pero sí quiero que vayan a Primero de Samuel 17. No vamos a leer todo, solamente quiero que estén ahí, porque vamos a ver algo que nos va a ayudar precisamente a entender cómo es que el Señor está con nosotros. No importa la edad que tengas, no importa la limitancia que tengas, no importa dónde esté tu enfoque en las debilidades. Este niño, hermanos, es un niño, 17 años. Todavía le faltaban 3 años para la mayoría de edad en el pueblo de Israel. Él no es mexicano, hermanos, para que digas, es un año para los presos en México. No. En Israel, hermanos, la mayoría de ellos a los 20 años. Amén. Esto todavía le faltaba un rato. Pero quiero, hermanos, porque para obviar el tiempo, todos conocemos la historia del niño pastor que mató a un gigante. Amén. Sí la conoces, ¿verdad? Es una historia desde niños. David, hermanos, se paró ante un formidable enemigo, sin espada ni armadura y sin experiencia en la batalla. Goliat, un guerrero enorme, hermanos, impresionante, medía un poco más de 3 metros, es real, no es un cuento, es real, y pesaba muchos kilos. Tenía armas pesadas y su imagen infundió temor en el corazón del ejército de Saúl. Miren, hermanos, el temor, cuando una vez está anidado en el corazón, imposible moverse. Si tú tienes miedo en tu corazón, imposible que te muevas, porque el temor paraliza. Tal vez sea la causa, hermano, por lo que no avanzas en tu vida espiritual. Tienes miedo a comprometerte más con el Señor, porque sabes que implica una responsabilidad. Y ese es un camino hacia el fracaso. Por eso es importante, hermanos, entender la fe de un niño. La fe de un niño. En algún momento, cada uno de nosotros enfrentará lo que pareciera ser pruebas y dificultades enormes, como lo que enfrentó hace tiempo el pueblo de Israel. Eran guerreros, hermanos, eran soldados acostumbrados a la guerra, y vino un ser enorme llamado Goliat y los amedrentó. Y así los estuvo, hermanos, amedrentando durante 40 días. Y ninguno se atrevía a desafiar a ese gigante. Muchas veces, hermanos, así nos va a pasar a nosotros. Vamos a llegar, primeramente te lo pongo, en cualquier ámbito de tu vida. En la escuela, porque empiezo con los jovencitos, ¿verdad? Que ponen de pretexto su edad. Hay un proyecto, hay exámenes, elegir una carrera. Empiezan a retroceder, no, yo no puedo. Empiezan a fracasar, porque creen que no tienen la capacidad de tomar una determinada carrera, o de pasar cierto examen, o de poner o exponer cierto tema delante de todos los estudiantes o de los maestros. Y empieza ahí, hermanos, el temor a fracasar. Ven esa oportunidad como un Goliat, en lugar de verlo como una oportunidad. Y terminan, hermanos, derrotados. En el trabajo, ya vamos avanzando en la edad, hay oportunidad de tomar un trabajo mejor. Algunos estudiaron para eso y se están dedicando a otra cosa.
Qué cosa más extraña, ¿no? Pero es la verdad. Terminan renunciando de su trabajo porque les exigía más responsabilidad. Renunciaron a ese puesto porque les exigía más tiempo, porque les exigía un proyecto para mejorar la empresa que el jefe sabía que esa persona en su puesto lo podía dar. Pero ¿qué vino? El temor, el fracaso, la duda, el enfoque a las debilidades. Y yo digo, no, mejor, a mí déjenme la escoba, a mí déjenme de afanador. ¿Por qué tienen miedo? Lo mismo pasa con los empleados. ¿Por qué no pones tu propio negocio? ¿Por qué tienes miedo al fracaso? Porque eres muy cómodo de saber que tú no vas a pagar impuestos, que tú no vas a pagar todo lo que se requiere de renta, de luz, yo qué sé, y prefieres seguir siendo un empleado. ¿Es pecado ser empleado o no, hermanos? Por favor, no me malinterpreten. Solamente estoy hablando de conquistar. ¿Me explico? Se habla mucho de ser emprendedores, pero tienen miedo. Tienen miedo a avanzar. Y se conforman con un trabajo porque las limitantes están aquí, no en lo que pueden desempeñar. Y por eso van a seguir así. Matrimonio. ¿Por qué no avanzan? ¿Por qué fracasan? Primeramente, hermanos, un matrimonio fracasa así porque no hay comunicación. Porque no se expresan las necesidades. Se las guardan rencor y terminan fracasando. Eso, hermanos, es algo muy recurrente, que tienes que salir para vencer. Tienes que dar el primer paso para quitar tu orgullo tonto y entender que un matrimonio es de dos, no de uno, como muchas veces todos piensan. Es que él debe de cambiar, es que ella es así, es que son dos, hermano, son dos. Siempre que se termine el fracaso, hermanos, discúlpenme, no quiero ofender a nadie, ni señalar a nadie. Siempre que se fracasa en un matrimonio, al 50% de la culpa, lo quieras o no lo quieras aceptar. Siempre que uno de los dos comete infidelidad, el 50% es culpa del otro cónyuge, aunque no lo quiera aceptar. ¿Por qué? Porque dejó de hacer, dejó de hablar, dejó de dar. ¿Hay justificación? Claro que no. Y menos siendo hijos de Dios. Pero entendiendo esta parte, hermanos, la limitante está aquí. Y el temor está acá. Los dos órganos más importantes del ser humano es el corazón y el cerebro. Y tienen que estar unidos para lograr lo que hizo David. Y es importante porque quiero que sepan, hermanos, el secreto del éxito de David. ¿Saben cuál era su secreto? Si un niño, hermanos, 17 años, dice la Biblia que era menudito. Si hablamos en pesos y medidas de la Biblia, hermanos, David pesaba aproximadamente entre 58 y 64 kilos. Como varón. ¿Cómo estaba? Pues muy delgadito. Pero era pastor de ovejas. El oficio más despreciado de aquellos tiempos. Y sigue siendo lo mismo hoy en día, ¿verdad? El pastor. ¿Qué es un pastor? El éxito de David, hermanos, estaba en su capacidad para confiar en Dios. Ese es su secreto. ¿Cuál es el tuyo? ¿Tu excelencia académica? ¿Tu habilidad para los oficios? No, hermanos. La experiencia que te dio la vida, tampoco. Es importante, por supuesto, todo es importante, todo suma, claro que es importante. Pero la capacidad, el éxito el secreto del éxito de David estaba en su capacidad para confiar en Dios y obedecerle. Hermanos, David también se dio cuenta que la fe era progresiva. Digo, eso te lo digo para que descansen, amén.
Ay, el pastor ya quiere que mañana predique. No, tranquilos, hermanos, tranquilos. No. La fe es progresiva. Amén. Amén. Es progresiva. Lo que aprendió en esta situación, más tarde el Señor lo aplicó y lo volvió a aplicar en su vida. Porque David, hermanos, ya siendo rey, ya siendo un hombre hecho y derecho, y escribió en 2 Samuel 22:35, no lo busquen, solo escríbanlo, 2 Samuel 22:35, donde él ya con la experiencia de confiar y obedecer al Señor, dijo y escribió: Él adiestra mis manos para la batalla, de manera que se doble el arco de bronce con mis brazos. Y eso, hermanos, es algo que David ya tenía por experiencia. Mucha experiencia, y aún seguía confiando que quien podía hacer lograr que ese arco de bronce se doblara era por obedecer al Señor. Ahora, hermanos, en la Biblia el bronce es tipo de juicio. Digo, por si no lo sabías, cada que tú veas algo que está hecho de bronce es tipo de juicio. Lo digo por mis estudiantes para que lo apliquen, porque de ellos sí espero que ya prediquen. Amén. Ya, ¿cómo disminuyeron? Me tienen bien confiados, pero bueno, confiaré en el Señor, en que el Señor estará en su boca. Amén. Gracias a Dios por ello. Hermanos, el Señor tiene un plan para desarrollar nuestra fe. Es progresiva, pero tiene un plan para desarrollar nuestra fe. Él toma nuestra confianza limitada y la convierte en una fe fuerte y poderosa, en una fe que tiene la capacidad de conquistar a los enemigos de nuestra vida. ¿Cuáles son tus enemigos? ¿La duda? ¿El enfoque a tus debilidades? ¿O el temor a tu fracaso? Y el temor a dar el primer paso. Tú sabes cuáles son tus enemigos de estos 4 que dije, pero el principal enemigo, hermano, lo tienes aquí, en tu mente. El grande obstáculo para seguir adelante lo tienes aquí. Y esa es la razón, hermanos, por lo cual el Señor nos permite enfrentar la adversidad y los desafíos de todo tipo, tanto buenos como malos. Porque muchos decimos: ese Señor, pues ya párale. Solo a mí me pones en pruebas, me pones en aquello. Y yo veo al hermano Ricardo, bien feliz. Y se para aquí, ni problemas tiene, pues claro, no está casado. Pues obvio, ¿verdad? Bienaventurados. ¿Cómo se goza el hermano Alex? Hablará por experiencia, ¿verdad? No es la verdad, pero es una realidad. Así, y nosotros nos quejamos y vemos, ¿y por qué yo? Y nada más yo, Señor. Cuando no te estás dando cuenta que el Señor te está preparando para algo más grande. Vuelvo a la escuela. Profesor, pues ya, ¿por qué nada más conmigo? ¿Por qué fuerzas quiere que yo presente y exponga? ¿Por qué crees? Porque el profesor ve tu capacidad y quiere utilizarte porque espera algo mejor de ti. Es la verdad, hermanos. En el trabajo, es que solo me carga a mí el patrón del trabajo y que quién sabe qué. ¿Por qué creen? Porque no confía en nadie más. Porque ve tu desempeño y ve que en ti puede confiar. Bueno, hay también otro tipo de encajes, ¿verdad? Pero ¿por qué no verlo como una oportunidad? O sea, cambiar el enfoque por cual me suceden las cosas. En el matrimonio es lo mismo. Por eso se fracasa. Pero hay un plan de Dios. Él te lo permite tener porque te está preparando. Porque el Señor quiere que tú, hermano mío, en esos tiempos buenos o en los malos, en tiempos de presión extrema, Dios va a estirar tu fe, va a hacerla crecer y va a obligarte a profundizar una dependencia total de Él, la cual no has tenido hasta este momento. Tal vez por eso no te quita las pruebas y las cosas, porque no has aprendido a depender de Él. Sin una confianza fuerte y duradera, vamos a ceder rápidamente ante la tentación y el temor y a participar cuando la prueba o la dificultad sea intensa o prolongada. Tenemos que cambiar eso, hermanos. El Señor desarrolló la confianza de David
hasta que la volvió inquebrantable. Y esto en lo que Él también quiere hacer en nuestra vida, así trabaja en nosotros. Ya sea que se relacione con el inicio de un trabajo o en la escuela, quiere enseñarnos a confiar en Él en cada momento de nuestra vida. Si la nación de Israel hubiese aprendido esto, nunca habría tenido que soportar el abuso verbal de Goliat por 40 años. Pero infundió tal temor que ahí los dejó durante 40 días amedrentados y burlándose de ellos. La Biblia nos dice que este fue el primer tiempo en que los filisteos hostigaron y se burlaron de Israel. Así como se burlan de ti por no querer avanzar en tu trabajo, por no querer avanzar en la escuela, o en cualquier ámbito de tu vida. Estos ejércitos, hermanos, creen que Goliat era el arma más fulminante y poderosa, tanto de Israel como de los filisteos. Y se les había olvidado algo, que contaban con Dios Todopoderoso. Eso pasa muy a menudo y pasa también con nosotros. Cuando vemos un reto o un problema muy grande, creemos que ese reto o ese problema es más grande que Dios. Decimos que no con nuestra boca, pero con nuestros hechos lo afirmamos. ¿Está el reto? ¿Está el problema? No, yo confío en Dios, pero tu cuerpo hace otra cosa, confirmando que no confías en Dios. Es más, hasta te alejas de la iglesia. Dejas de leer, porque eso es una realidad. Cuando el Señor dijo, ven, yo estoy contigo, ven, yo estoy con tu boca, la diestra de mi justicia te va a levantar. Hermanos, no nos achiquemos ante el gigante que tenemos enfrente. No nos olvidemos del Dios Todopoderoso al que decimos servir y creer. Porque cuando viene la batalla, que es lo que termino en esta mañana, la batalla. Cuando David llega al frente de la batalla, hermano, no podía creer lo que estaba oyendo de la boca del gigante. De inmediato vio más allá de la evidencia física a su alrededor, hacia la naturaleza de la batalla. Es decir, su enfoque no estaba en lo grande y poderoso que se veía este guerrero, sino vio que no era una simple batalla entre hombres, con hombres, sino que era una batalla entre Dios y el enemigo de su pueblo. Hermanos, nosotros somos el pueblo de Dios. Amén. Hay enemigos por doquier afuera. Cuando te enfrentas a una batalla, a un reto, a un grande problema, hermano, la batalla no es tuya. La batalla es entre Dios y tu enemigo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Hermanos, David descubrió que el enemigo más grande del Señor ya había obrado sus mentiras en la mente de la vida del ejército de Israel. Hermano, Satanás así está trabajando contigo. Satanás está trabajando con mentiras en tu mente, haciéndote creer que tú no eres capaz de hacer esto y aquello, que tú no tienes la capacidad de hablar bien la palabra de Dios, que tú no tienes la capacidad de servir en la iglesia, que tú no puedes hacer esto en la vida, que tú no puedes triunfar en tu trabajo, que tú no puedes crecer académicamente. Eso, hermano, Satanás está trabajando en ti. Está diciendo, hermano, que tú no puedes ser feliz en tu matrimonio, que tú no puedes ser feliz en tu propia vida. Y está trabajando tan duro que eso es lo que los mantiene entrados a una silla, en lugar de moverse a trabajar para el Señor. Y esto es en general. Es algo, hermanos, que muchas veces nos da miedo, levantarnos de la silla para servir a Dios. ¿No te has dado cuenta? Yo sé que lo has leído porque eso abunda en redes sociales. Yo sé que ustedes no andan por ahí, pero se lo recuerdo, donde se nos dice que el Señor da sus batallas a sus mejores guerreros. Yo sé que lo has leído un montón de veces, pero es una realidad.
60 kilos, sin experiencia en la guerra, pero con mucha experiencia defendiendo ovejas. ¿Saben cuál era su confianza? Cuando iba a pastorear las ovejas, le salía al encuentro un león o un oso, nos dice la historia. Las defendía, matando al león y matando al oso. Díganme, hermanos míos, ¿qué comparación hay entre un pastorcillo con un león o con un oso? Por eso no le dio miedo al gigante. ¿Me había dicho? Este incircunciso, ¿qué? Es que así lo dijo. Este mono incircunciso, ¿qué? Y así, hermanos, tú te amedrentas con cualquier incircunciso del mundo. Cuando no sabes que tú, hermanos, eres hijo del rey, eres hijo de Dios, y te amedrentas ante cualquier incircunciso que afuera ya está trabajando para meterte miedo. Tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú quítate, tú hazte para allá, deja que los mejores vayan. Solamente te recuerdo que en la guerra, hermanos, de Israel y los filisteos había soldados experimentados y ninguno quiso ir. ¿Quién fue? David. ¿Con experiencia en batalla? No. Pero con experiencia defendiendo sus ovejas. Qué interesante es eso, hermanos, porque quizá para ti el Goliat de tu vida venga en forma de un endeudamiento financiero, la separación de algún ser amado, problemas en el hogar, muchos Goliat, la noticia de alguna enfermedad grave, una relación rota, la traición de un amigo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? O mejor dicho, ¿cómo lo debemos de enfrentar? Igual como lo hizo el rey David. Todavía no era rey, pero nos dice en 1 Samuel 17:45 lo que ustedes tienen en pantalla. Dice ahí en la Biblia: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Cómo vas a enfrentar tu Goliat personal, hermano? De la misma manera que lo hizo David. Tal vez tú no estés para trabajar en la banca mexicana de valor, ¿verdad? Hablando de finanzas, pero en el discipulado se les enseña la mayordomía y los bienes materiales. Ya estás preparado para enfrentar las finanzas, hermano. Así que, ¿cómo va a llegar tu gigante? ¿Cómo va a llegar este Goliat a tu vida? ¿Cómo lo vas a enfrentar? Lo que venga a tu vida, hermano, es de la misma manera que enfrentó David a Goliat, lo que te va a garantizar el éxito a ti. ¿Cuál? Confiar en Dios y obedecerle. Porque Él dijo: yo vengo a ti en el nombre de Jehová. Tú, hermano, cuando tienes problemas, en el nombre de quién los enfrentas. He ahí el secreto, ¿verdad?, del éxito. He ahí el secreto de la victoria. Dios, hermanos, no quiere que nos hundamos en sentimientos de duda o de preocupación. Él es nuestra ayuda siempre y siempre está presente. Nuestra roca, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestro refugio, nuestra fortaleza es el Señor. Amén. Y nunca nos dejará tener una prueba con la que no podamos pasar, así como tampoco nos llamará a una labor en la cual primero no nos va a capacitar. Así como David, hermanos, primero lo capacitó enfrentándose a un león y a un oso antes de enfrentar a este Goliat. Y así es en tu vida. Primero te capacita para que tú puedas enfrentar a otros gigantes más grandes. Nunca lo va a permitir, hermano. Así también, hermanos, lo ha permitido a quienes ha llamado a su servicio. Así lo ha permitido contigo en tu propia vida, con tus propias experiencias dolorosas, con tus propios fracasos,
con tus propios reveses, Él te ha preparado para algo mejor. Velo como una oportunidad y no como un fracaso. Todo lo que ha permitido que te pase en tu vida, Dios lo ha permitido con un propósito. Romanos 8:28 lo dice, ¿no? Y los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Lo conoces y te lo sabes de memoria, pero no lo crees, no lo practicas, no lo obedeces. Prepárate, hermanos, prepararte para un reto mayor, prepararte para una gloria mayor. Primero tienes que estar capacitado. Primero tienes que ir a la batalla, confiando plenamente en Dios y creyendo con una fe gigante, con una fe que conquista, con una fe inquebrantable, como la de un niño. ¿Cuál es el tamaño de tu fe? ¿De qué tamaño es tu Dios? ¿De qué tamaño es tu confianza para enfrentar los retos de la vida? ¿De qué tamaño es tu obstáculo aquí? Cada uno lo sabe, hermanos. Aprende de David, hermanos. Tendrás una fe que conquista. Y una vez que tengas una fe que conquista, tendrás victoria en cualquier batalla que tengan que luchar. Dios los bendiga, hermanos. Cierren sus ojos. Hagamos una oración. Señor Padre eterno, gracias te damos por tu